Querido Dios, usa a tu siervo, que tu Santo Espíritu ponga palabra de vida para vida a través de él. Permite, Señor, que tu palabra corra y sea glorificado tu nombre. Que se haga tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Doctor, ¿qué nos quiere decir el Señor a través de usted? Cuéntenos. Bueno, muchas gracias. Muy complacido de ser el elegido por el Señor esta noche para compartir la palabra. Vamos a tener un tema de amonestación, pero a la vez de esperanza en medio de estas tribulaciones que estamos teniendo en el mundo. El tema se llama ¿cómo mantenernos fríos cuando las cosas se ponen calientes? ¿Cómo mantenernos fríos cuando las cosas se ponen calientes? ¿Ustedes creen que ahorita estamos pasando por muchas circunstancias en las cuales se nos agota la paciencia, sentimos desesperanza, desilusiones, preocupaciones, estrés, ansiedad, angustia? ¿Quién está libre de eso? Si tuviéramos una medida de 1 a 10, donde 1 es la completa tranquilidad y 10 el máximo estrés, la máxima preocupación, ¿en qué nivel se catalogaría cada uno? Muchos estamos al 10%, ¿no? Al 100%, sometidos a muchas circunstancias de la vida. Y como dice la Biblia en un versículo en el libro de Hechos de los Apóstoles 14:22, y es un versículo que cuando lo leí por primera vez me impactó, porque uno está muy tranquilo cuando está en el carácter del Señor, que piensa que las cosas ya están solucionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando leemos este versículo dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, o sea, como una insistencia al Señor, y diciéndoles 2 palabras claves aquí: es necesario. ¿Qué significa necesario? Toca, no hay escapatoria, se debe cumplir. Es necesario que a través de ¿cuántas tribulaciones? Muchas. ¿Entremos dónde? ¿Sabían esa sentencia? Que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. Si uno lo coge así desprevenidamente, apague y vámonos. Porque no estamos preparados espiritualmente para esas circunstancias. Uno piensa que todo en el trasegar cristiano, bendiciones y todo va a salir bien, porque Dios pretende siempre lo mejor para sus hijos, etcétera, etcétera. Pero aquí, cuando vemos que Él nos tiene que purificar, ¿sí?, para entrar al reino de los cielos, entonces tenemos que, esto es lo que llamamos, o la Biblia llama, el bautismo del fuego. El Señor Jesús estuvo expuesto a 3 bautismos: el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu y el bautismo del fuego. Por eso Juan en el capítulo 3 de Mateo 3:11 dice: el que viene detrás mío, yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás mío os bautizará ¿en qué? En espíritu y fuego. Y el Señor ahí en Lucas 12:49 y 50 dice que Él vino a traer fuego a la tierra, y ya lo trajo. Y cómo me angustia cuando llegue un proceso de pasar por tribulación, o sea, el cáliz que tenía que pasar. El Señor dijo: tengo que pasar por un bautismo, y cómo me angustio cuando llegue. O sea, ese tercer bautismo, el bautismo del fuego, es el que nosotros tenemos que enfrentar cotidianamente, y no tenemos escapatoria, porque los discípulos le preguntaron si ellos tenían que beber ese cáliz, y le dijo: todos tienen que beber ese cáliz. Entonces, ¿cómo permanecer fríos cuando las cosas se ponen calientes? Voy a hablar de una arista del fruto del Espíritu. Cuando el Evangelio habla del fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu, sino un fruto, un aspecto fundamental del cual, como un abanico, se salen virtudes, características
de Jesús que nosotros debemos imitar. Entonces el fruto del Espíritu, si ustedes me preguntan cuántas aristas tiene, entonces la mayoría dice 9, porque ahí en Gálatas 5, 22, 23 dice que el fruto del Espíritu y nombran los 9. Yo personalmente me he puesto a la tarea de mirar cuántas aristas tiene el fruto del Espíritu y llevo 60. En la investigación que tengo, 60. Todo lo que Dios pida que usted haga, es un fruto del Espíritu porque Él le da la herramienta para que lo haga. Por ejemplo, ¿cuántos de los que están aquí piden fruto de obediencia? Las bendiciones están sujetas a la obediencia. Deuteronomio 28, del 1 al 14, si obedecéis, mire todas estas bendiciones. ¿Cuántos han pedido fruto diario de servicio? Hoy, ¿cuántos pidieron fruto de servicio? ¿Cuántos pidieron fruto de longanimidad? Ánimo constante a pesar de las adversidades. ¿Cuántos pidieron fruto de perseverancia? O sea, mantenerse a pesar de. ¿Cuántos pidieron fruto de hallar gracia ante los demás? Para cuando tiene que predicar o dar una conferencia o dar una entrevista. Eso es lo que yo le pido a mi hija que vaya en unas horas a presentar una entrevista, un examen, que halle gracia ante los jueces, los jurados. ¿Cuántos pidieron fruto de diligencia para vencer la pereza? Y si ustedes ven, todo eso lo exige el Señor, fruto de piadosidad o de devoción, de dedicarnos a los menesteres de la adoración, del estudio de la palabra, etcétera, etcétera. Entonces son muchos. Liderazgo, ¿han pedido fruto de liderazgo? El Señor le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. 3 veces le dijo, apacienta. Eso es liderazgo. Ustedes piden eso para que si ustedes dirigen grupos pequeños o una conferencia o algo, tengan esa capacidad de ejercer. Todo eso es fruto del Espíritu. Pero hoy vamos a hablar específicamente de uno que es muy fundamental. El fruto del Espíritu Santo es paz. ¿Qué es la paz? ¿Cómo interpretan ustedes qué es la paz? Es un estado de tranquilidad, bienestar, sosiego, ¿cierto? ¿Y qué sería lo antónimo de falta de paz? ¿Qué sería lo antagónico? Preocupación, guerra, desorden, todas las cosas, ¿no? Entonces hay una paz interior, ¿cierto? Y hay una paz exterior. Pasa como el término de felicidad. La felicidad tiene un contexto que es el gozo, que es interno, y la alegría, que es externa. ¿Sí? Y hay otra que es ya muy mundana, de satisfacción de los sentidos, que es el placer. Pero la felicidad encaminada está en gozo interno, y la felicidad interna y la alegría, que es externa. Entonces, en la paz espiritual, que es la que nosotros queremos hacer énfasis hoy, esa no está sujeta a las circunstancias. O sea, la paz espiritual no tiene nada que ver con lo que nos está pasando, sino cómo procedemos a lo que está sucediendo. Y ese proceder no es de capacidad nuestra, ¿es de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, ¿piden diariamente sus oraciones fruto de paz? No es pedir solamente el Espíritu Santo y ya. No, señores, con el Espíritu Santo también hay que hacer como los pecados, hay que nombrarlos uno por uno. No es que, Señor, perdone todos mis pecados, entonces ya arrancó las hojas del libro de los pecados. No, tiene que ir uno por uno. Y entonces así pasa con el fruto del Espíritu, hay que declarar uno por uno. Ejemplo, ¿ustedes piden diariamente fruto de amor para sus enemigos? ¿Cuál es el primer mandamiento grande supremo? En Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuántos piden amor diariamente por la persona del Padre? ¿Cuántos piden diariamente amor por la persona del Hijo? ¿Cuántos pedimos amor por el Espíritu Santo? ¿Cuántos pedimos amor por las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos pedimos amor por los 10 mandamientos, la ley de Dios? Oh, cuánto amo yo tu ley, Salmo 119, 97. No pedimos. Entonces, nosotros, para fundamentarnos en todas las virtudes del fruto del Espíritu, el fundamento es el amor. Para usted estar en paz con una persona, primero tiene que amarla. Nosotros no estamos en paz con nosotros mismos ni con los demás si primero no estamos en paz con Dios. En el siglo XX hubo 187 millones de personas que murieron
De esas murieron en la mayoría en 165 conflictos que hubo durante todo el siglo XX. O sea que los tiempos de paz externa, ¿cuántos eran? Pocos. Era poco la paz externa que está sujeto al mundo. La paz interna está sujeto a mi conexión con Dios, mi, digamos, diligencia a pedir diariamente que el Espíritu se mantenga sin apagar. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:19, no dejéis apagar el Espíritu. Si dejamos apagar el Espíritu, obviamente no le puedo pedir que me dé fruto de paz para enfrentar la cotidianidad. Vámonos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. Aquí hay un mandato, es un mandamiento. Dice, seguid la paz con ¿cuántos? El problema, hermanos, es que estaré en paz con Dios primero, estaré en paz conmigo mismo, estaré en paz con los de mi hogar, estaré en paz con los de la iglesia y estaré en paz con los del mundo, mis compañeros de trabajo, mis vecinos, etcétera, etcétera. Aquí dice con todos. Y ustedes han analizado en su interior, ¿tienen deudas de amargura, de desazón, desasosiego con alguien? ¿Con una nuera? ¿Con un yerno? ¿Con un hijo? ¿Con un hermano de iglesia? Porque es que aquí uno nota que hay discriminaciones, entre comillas, de opiniones y de señalamientos. Y no estamos en paz con todos, sino criticamos. Y este versículo es supremamente grave en el contexto de cómo nos aborda. Porque dice, y la santidad, sin la cual, ¿cuántos veremos al Señor si no te... Pero es que mire por qué. Miremos el versículo 15. Hebreos 12:15. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia, o sea, la salvación eterna de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. O sea, una de las zorras pequeñas, como dice Cantares 2:15, es la amargura. Y la amargura no se ve necesariamente. Usted puede ver que llegó un hermano y está usted en una reunión o un amigo o uno de la familia incluso, y usted se va. Y ahí no está expresando amargura, pero en su corazón sí. ¿Y entonces qué? La amargura nos contamina a muchos y no, muy simple. Pero el Señor nos la cobra al final. Por eso cada uno va más entendiendo Mateo 22:14. Muchos los llamados, pocos los escogidos, porque es que la mayoría estamos contaminados con amargura. ¿Sí? Y entonces ahí es el problema. ¿Estar en paz con? Como dice la hermana, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no? Mateo 7:21 en adelante, sino los que hacen la voluntad del Señor. Entonces, nosotros tenemos que estar en ese análisis cotidiano si estamos en paz con todo. ¿Sí? Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, del 1 al 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer, o si no, entonces... bueno, aquí una amonestación del apóstol Pablo. Por tanto, siendo que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no desmayamos. Antes renunciamos a las formas ocultas y vergonzosas, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que manifestando la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana ante Dios. Si todavía nuestro evangelio está velado, entre los que pierden está velado. Entonces, nosotros tenemos que mantener el evangelio de una manera explícita para
que la gente entienda que nosotros estamos viviendo el carácter del Señor. Entonces, tenemos que cuestionarnos si nosotros, ¿cuál creen ustedes que fue la paz que Dios nos dio a nosotros? ¿Por intermedio de quién? Romanos capítulo 5. Versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Así, habiendo sido justificados por la fe, estamos en paz ¿con quién? Con Dios por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Por medio de Él tenemos también acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores. Entonces, cuando éramos pecados, nos constituíamos enemigos de Dios, porque obedecemos a dos, al diablo o a Dios, y somos esclavos de aquel quien obedecemos, ¿sí? Entonces, nuestra paz que Dios nos otorga es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Entonces, por eso es que nosotros, para ser unos individuos en el contexto de genuinos en la paz, ante Dios tenemos que imitar ¿a quién? A Jesucristo. Entonces tenemos que tener la mente de Cristo, vestirnos como Él se vistió, andar como Él anduvo, ¿sí? Ejercitando el perdón, ejercitando la enseñanza, el solucionar los problemas de la gente, predicarles, hacerles el llamado y oración, ¿sí? Él oraba muy de madrugada por todos sus discípulos y por oraba por todos los hombres, como dice 1 Timoteo 2 del 1 al 4, que hay que orar por todos los hombres porque eso me mantiene a mí, si tengo en mi mente a las personas que me han agredido algo, reconciliarme con ellos, primero en esa actitud de si tienen accesibilidad o no a reconciliarse con esa persona, porque hay personas que uno no está en paz con ellas, pero tampoco permiten que nos acerquemos y nos pueden amenazar, pero el Señor dice, en cuanto dependa de vosotros, ¿estad en paz con quiénes? Con todos, en el libro de Romanos capítulo 12, ¿no? En cuanto dependa de ustedes, está en paz con todos. Así sean nuestros enemigos, porque dice la Biblia, ama a tu enemigo, Mateo 5:44, hazle el bien al que te hace el mal, bendice al que os maldice y ora por los que os maltratan y ¿qué? Entonces, como dijo un predicador, Mateo 5:23 y 24. Mateo 5:23-24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, o sea, estate en paz con tu hermano. Entonces el pastor decía en esa locución, si así fuese, como dice la Biblia, todos los sábados el templo estaría vacío. Porque todos estaríamos obedeciendo y cumpliendo esto. ¿Ve? Vamos a leer ahora el libro de Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? ¿Cómo la da el mundo? ¿Cómo da la paz el mundo? El mundo la da de una forma disfrazada, ¿no? Si usted tiene estrés, entonces algunos fuman. Es que es para quitarme el estrés, estoy intranquilo y necesito estar en paz conmigo mismo o con aquel que me sacó, ¿no?, de quicio, etcétera. Con ansiolíticos para estar en paz, con tomar, con sustancias psicoactivas, etcétera. O sea, el mundo la da de una manera muy superficial, no segura, muy falsa, ¿sí? En cambio, el Señor dice, yo no os la doy como el mundo la da es Él. ¿Por intermedio de quién? Recuerde, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? ¿Sí? Entonces el Consolador es eso, nos da esa tranquilidad a través del fruto del Espíritu y como dijo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y la paz no es la ausencia de problemas,
No es la ausencia de problemas, es esa seguridad, esa confianza en mi relación con el Señor que me garantiza que Él está pendiente en las 24 horas del día de todas mis preocupaciones, todas mis circunstancias. Porque como dije, es necesario pasar por muchas tribulaciones, pero una promesa en el libro de Isaías 43, 1, 2, que Él, cuando nosotros pasemos por el fuego, por ese bautismo de las tribulaciones o por las aguas, Él estará ¿qué? Llevándonos de la mano. No es que Él diga, bueno, les voy a quitar eso ni nada, sino cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán ni la llama arderá en ti. O sea, Él nos acompaña en esas circunstancias que nos produce preocupaciones, nos produce esa falta de paz que, como dice Él, nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Vamos a leer eso, vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Hay que pedir diariamente eso para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano, en Filipenses capítulo 4, 6 y 7, versículos 6 y 7, ahí hay una receta para gozarnos de la paz, y esa receta tiene 3 ingredientes. Por nada estéis, ¿qué? ¿Qué es eso de nada? O sea, por nada esté afanoso, es todo, no lo va a afanar. En otras versiones dice, estéis angustiados. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda ¿qué? Primer elemento de la receta, orar. Segundo, rogar. Y tercero, acción de gracias. Esos 3 elementos son fundamentales para la promesa del versículo 7. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios. No dice aquí la paz de los hombres. La paz es algo sobrenatural. ¿Sí? Viene de la dádiva del Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, Él no va a decir que le va a quitar como al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, ¿cuántas veces le pidió al Señor que le quitara el aguijón de la carne? Él no estaba en paz con esa circunstancia. La Biblia da a entender en 2 pasajes que era un problema visual. En el libro de Gálatas 4:15 dice a los de Galacia, ustedes me aman tanto que me darían los ojos a mí. Sí, se quitarían ustedes los y me los darían a mí. Y en otras, en Gálatas dice, con letras grandes os escribo. O sea, que tenía un problema visual y en ese sentido él sufría, no tenía esa paz y tranquilidad. Él le pidió 3 veces al Padre que lo sanara, ¿no? Con oración 3 veces, con fe. ¿Y el Señor le solucionó el problema? No, pero sí le dio ¿qué? Paz y tranquilidad, me gozo en tu debilidad, bástate mi fe, y le dio la tranquilidad de seguir adelante. O sea, le dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Cuando ustedes están en diversas circunstancias de esa intranquilidad, ese desasosiego, esas preocupaciones, le piden al Señor que les dé sosiego como se lo dio a Pablo, porque es que usted y yo podemos tener una enfermedad incurable. Y usted, yo sé que el Señor me va a sanar. ¿Y cuándo le dijo? Le digo yo a mis pacientes, ¿cuándo le dijo? No, usted confía en que el Señor está haciendo lo mejor que a usted representa en su vida de crecimiento espiritual. Pero no es que yo sé que el Señor me va a sanar. Eso entonces diría Pablo, o diría David cuando se le enfermó el hijo que tuvo con Betsabé, 1 semana silicio y una oración y no sirvió. En el propósito de él, pero para el Señor tenía un plan perfecto porque también tenía que perfeccionarlo a él de acuerdo al pecado que había cometido. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos que ser fortalecidos en la paz, que no entendemos a veces. Oiga, yo lo veo a usted tan tranquilo en medio de tantas tribulaciones que yo no sería capaz. Es que la otra persona está con esa paz y tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento humano. Entendí en una predicación que está el don del martirio, el don de sufrir. En la segunda carta de Pedro dice que a muchos sufren, pero no reniegan y se mantienen activos, incluso colaborándole a los demás que tienen y no se lamentan del Señor. Es ese don que tienen para soportar todas esas tragedias. Entonces tienen esa paz que no entendemos. Y entonces es fundamental que nosotros primero estemos
en esa circunstancia estar primero en paz con Dios, porque no vamos a estar en paz con nosotros mismos ni con los demás si primero no estamos en paz con Dios. ¿Y cómo asimilamos nosotros que estamos en paz con Dios? ¿Cómo asimilan ustedes? Ustedes buscan, cuando tienen esas preocupaciones, esas angustias, buscan la paz, pero ¿cómo saben ustedes que para obtener la bendición de tener esa paz, estoy en paz con Dios? Se mantiene sereno. Bueno, antes de ir adelante, las preocupaciones pasa como la ira, ¿no? Las preocupaciones en sí no son malas, porque es que usted se preocupa que su hijo esté bajo ciertas circunstancias de salud, afectado, se pregunta preocupado porque no encuentra trabajo y tiene una familia que sostener, etcétera. Esa preocupación es sana, en el sentido de que no va a permanecer todo el tiempo sino descansa en el Señor, pero hay una preocupación tóxica, es mi hijo está sano y yo cada rato ¿y qué tal que se enferme? ¿Y qué tal que le pase esto? Eso no ha ocurrido. Entonces es una preocupación tóxica. Y eso le pasa mucho a las personas que son fatalistas, que están inseguras, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener esa. Entonces, a veces uno pierde la paz y la tranquilidad de una manera que lo menos lo espera. Como parte del evangelismo es el testimonio, voy a compartir una experiencia personal con mi familia. En el año 2015 me invitaron a tener una predicación en San Gil. Era puente, el viernes 1 de mayo, viernes y el 2. Entonces nos fuimos allá para acompañar al hijo y aprovechar para predicar. Y entonces empecé la predicación a las 10:45. Y ustedes saben que yo predico largo, entonces fui hasta las 12:30. Y en el lapso que estaba predicando ese sábado, nos estaban robando la casa aquí en Bucaramanga. En el mismo lapso de tiempo, un sábado a las 10:30, entraron a la casa, nos saquearon como las películas, todo por el piso, esculcaron los cajones, toda la casa, cuando llegamos el domingo. Entonces fue un shock, un impacto. La primera fue mi hija y eso pues nos quitó la paz. Nos quitó tanto la paz que llevábamos 3 años de tener un grupo pequeño los miércoles y viernes y mi esposa me prohibió hacerlo, seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque el miércoles anterior habían estado 50 personas en el grupo pequeño en la casa y dijo mi esposa, alguien nos vendió, porque era un grupo de apartamenteros que venían de Barranquilla y las cámaras de seguridad mostraron que el carro pasó 10 veces y los celadores sanos. Y entraron y entonces yo le reclamé al Señor. Cuando llegamos, eso tocó llamar a la policía y toda la cosa porque se robaron computadores, dinero y todas las cosas. Incluso yo iba a viajar a un congreso mundial y tenía el dinero, pues. Pero se me vino a la mente de cuando le clamé al Señor, no para quejarme después, sino le decía, Señor, vamos al libro de Deuteronomio 11, 11 y 13. Deuteronomio 11, 11 y 13 hay una promesa del Señor que Él dice que Él cuida nuestras propiedades, nuestros terrenos y toda la cosa. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas que bebe las aguas de las lluvias del cielo. El 12. Tierra a la cual Jehová tu Dios cuida. ¿Sí? Él me da ese territorio y me da la garantía de que me la cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin del año. Y ahora Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 3. Primera de Reyes 9, 3. Entonces, en esos dos pasajes bíblicos da a entender lo mismo. Primera de Reyes 9, 3 dice que Él, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos, ¿qué? ¿Y mi corazón cuánto? Y yo le reclamaba, pero se los quitaron los ojos de 10:30 a 12:30, no cuidó. O sea, en el dolor, ¿no? Pero luego
el Señor me dio una paz y tranquilidad viendo todo eso ahí, la policía y toda la... Me senté, a las 3 de la tarde me senté en la sala y me puse a orar por los ladrones. ¿Por qué? Porque había escuchado una predicación de un amigo mío que me enseñó un pasaje bíblico. Vamos al libro de Proverbios 16:7, donde él nos mostraba, dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hacen estar en paz con él. Entonces oré por los ladrones. Ya tuvimos también aquí testimonio de que robaron a un hermano de la iglesia, oró por los ladrones y al rato aparecieron los planos que le habían robado porque el Señor los conmovió. Entonces, ¿qué pasó ahí? Perdimos unas cosas materiales. El miércoles siguiente del robo, llegaron unos amigos que se enteraron de que me habían robado y que no había podido viajar al Congreso y nos trajeron una ayuda económica que hicieron entre los colegas. 3 veces el valor de lo que me habían robado. Entonces el Señor ahí me hizo hacer la atención. No entiendes mis propósitos, ¿sí? Y yo dije, el haber orado por los ladrones fue parte de haber impresionado al Señor, porque no busqué lo mío, sino primero, como dice el Señor, primero buscar lo de los demás. Entonces, ¿qué pasó? Mi esposa no me dejó tener más los grupos ahí porque perdió la paz. Uno de los bienes que uno es tener paz. Pero luego seguimos en otros lados haciendo el grupo y llevamos 16 años con ese grupo. Ahora estamos por Facebook y seguimos en eso. Entonces nos da esa tranquilidad al Señor de poder cumplir lo que Él nos ordena. Entonces, para que vean cómo en un momento dado uno, la paz y la tranquilidad no está garantizada, a cualquier momento viene. Y el problema es que nosotros predicamos que haya paz en el mundo, ¿sí? Entonces, cuando hubo todas esas guerras, se creó la Liga de Naciones, se creó la Organización de las Naciones Unidas y todo, y eso no ha funcionado. Entonces, nosotros en las predicaciones pidamos paz por el mundo, pidamos paz por las personas, pidamos paz por las familias, pidamos etcétera, etcétera. Pero hay un problema. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 11. Que nosotros predicamos, va a haber paz, y busquemos la paz. Y dice en Jeremías, cuando el pueblo todo andaba descarriado y todo, dice: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. Y no hay paz. ¿Por qué? Porque el Señor los voy a volver a sobrellevar a las circunstancias de reprenderlos. Jeremías 8:11. Y el otro, donde el libro de Mateo 24:6. Vamos a Mateo 24:6. ¿Y oiréis de qué? ¿De guerras y qué? ¿Las guerras generan paz? No, es una forma de perder la paz del mundo y personal, porque uno se angustia de lo que pasa. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Entonces nosotros pedimos paz del mundo y toda la cosa, pero ¿qué tanto estamos teniendo primero nosotros paz con Dios? Paz de nuestra familia y todo, porque ¿cuál es el sitio más difícil para ejercer el ser cristianos? ¿Cuál es el sitio más difícil para ejercer el ser cristianos? El hogar. El hogar, ¿sí? Y entonces el diablo es muy astuto y sabe que nuestros allegados es el mecanismo donde él nos derrota, provocándonos insatisfacción y preocupaciones, y altera nuestra paz inmediatista dentro del hogar o dentro del entorno familiar, como digamos la congregación. Vámonos al libro de Salmos, capítulo 55, 12 al 14. Mire lo que se lamenta aquí el salmista. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, ya sea mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi esposa, el esposo, mis hijos, etcétera. Mi guía, eso. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Entonces, si nosotros como hogar no tenemos
un ambiente propicio de hogar, sino andamos en peleas, no estamos reflejando la paz que Dios pretende en cada uno de nosotros. No estamos reflejando a Jesucristo, que es la paz que nos garantiza estar ante la presencia del Señor. Y obviamente si todos los modelos de conducta y comportamiento del individuo empiezan en el hogar, ¿cómo será en la sociedad? ¿Cómo será en los demás ambientes? ¿Sí? Entonces, tenemos que, primero, para sobrellevar esas circunstancias, estar en paz con Dios. Y estar en paz con Dios no es solamente sentir su presencia, que estamos al lado de Él. Estar en paz con Dios es obedecerle. ¿Sí? Obedecerle. ¿Por qué? Porque el Señor ¿qué es lo que más agrada a un padre con respecto a sus hijos? Que le ¿qué? Que le obedezcan, ¿no? ¿Y obedecerle en qué? Mi precepto, mis mandatos, mis leyes, mis normas, como dijo que le cayó bien a Abraham, ¿no? Porque Abraham no yo. Entonces, vamos a tener un contexto de cómo estar en paz con Dios. Vamos al libro del Salmo 119, versículo 100. Leamos del 164 y 165. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. ¿Cuántas veces al día daría a entender ahí el salmista que medita en la ley? 7 veces al día. Uno llega a la tercera o cuarta y ya se agota, ¿no? Pero aquí 7 veces al día es todas las veces que quiera y pueda. Aquí no es un número literal, es la perfección de usted entre tener esa comunión con el Señor, de elaborar esa relación. Ejemplo, una de las zorras pequeñas es no repasar los 10 mandamientos todos los días por la mañana y por la noche, porque es una orden del Señor. En Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 9, dice que por la mañana cuando te levantes y por la noche cuando te acuestas y a donde quiera que vayas, repase los 10 mandamientos. Por eso aquí cuando venimos a reunirnos los sábados, repasamos los 10 mandamientos, deberíamos hacerlo también los jueves en la noche. 7 al día te alabo a causa de tus justos juicios. 165. Un antídoto para las preocupaciones, para tener paz. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos ¿qué? Entonces es uno de los antídotos que nos dice el Señor. Está angustiado, está preocupado, no tiene paz. Léame la ley de Dios y reflexione. Los 10 mandamientos dan paz y tranquilidad, pero eso no lo aprovechamos. Son herramientas elementales, gratuitas. ¿Lo han ejercitado alguna vez esa promesa? No. No cuesta nada, simplemente es vencer el escepticismo. Entonces, por eso es fundamental, al estar en paz con Dios, es obediencia a los 10 mandamientos, meditar en ellos y de esta manera satisfacer el deseo del Señor de que nosotros estemos en actitud de obediencia, ¿no? ¿Cómo estamos también en paz con Dios? Cuando reflejamos el carácter del Señor Jesucristo. ¿Piden ustedes diariamente tener la mente de Cristo? 1 Corintios 2:16. ¿Piden ustedes diariamente en sus oraciones vestirse de todo lo que implica reflejar el fruto del Espíritu? Vestidos como escogidos de Dios, dice Colosenses 3:12 al 17. ¿De qué? Y ahí enumera mansedumbre, bondad, misericordia, agradecimiento, perdón, alabanza, amor, paz, etcétera, etcétera. Entonces, estar en paz con Dios es reflejar el carácter del Señor Jesucristo a través el testimonio de Jesucristo es obediencia a Dios y fruto del Espíritu. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo. Entonces, estar en paz con Él es ese. ¿Y estamos nosotros en paz con nosotros mismos? ¿Cómo es estar en paz con nosotros mismos? Renunciar al yo, morir al yo. El problema con los que no tienen paz es porque se consideran autosuficientes, jactanciosos y que son capaces. Si no morimos a esa autosuficiencia, ese orgullo, esa vanagloria, ese egoísmo, vamos a tener intranquilidad. Entonces, es fundamental, después de estar en paz con Dios, estar en paz con nosotros mismos. Y ya vimos en ese versículo de Hebreos 12, 14 y 15, está en paz con todos, dentro de esos nosotros mismos. A veces no nos perdonamos nosotros mismos, ¿no?
Yo sí fui bestia, yo sí fui bruto, yo sí fui torpe, y golpéese y golpéese. Somos sujetos a errores. Tenemos que aprender de la experiencia, a través de la resiliencia también, enriquecernos. ¿Ustedes piden fruto de resiliencia diariamente? ¿De poder sobreponerse a la adversidad, a la calamidad, a la caída? No, no pedimos eso, entonces por eso carecemos de esa potencialidad. Y estar en paz conmigo mismo. Vamos al libro de Mateo 11, 28 al 30. ¿A nosotros nos dan la paz o nosotros nos dan las herramientas para cómo ir adecuando en ese proceso de la paz o cómo conseguir esa paz? ¿Qué dice Mateo 11, 28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿y yo qué? Os haré descansar. La paz es un simbolismo también de el reposo, el sosiego, la tranquilidad, ¿no? Entonces, el Señor da una paz, ir a Él, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguirla? Yendo al Señor. Mateo 28 y 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? ¿Pedimos fruto de mansedumbre específicamente diariamente o nos dejamos sacar la chispa o la piedra, como dicen, y reaccionamos con ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que soy manso y humilde de corazón, pedir fruto de humildad y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, ese reposo significa paz, hallaremos paz. O sea, la paz no es que vaya creciendo yo en paz. No, la paz viene así sobremanera porque hay que solucionar los problemas, es de una. Entonces el Señor nos da inmediatamente la plenitud de la paz en esa garantía de que venid a mí todos los cansados y cargados, ¿sí? Entonces, porque es fácil y ligera mi carga siempre y cuando nos apoyemos en Él. Si es por nuestra propia fuerza no vamos a poder, porque como nos dijo el pastor el sábado pasado, en Juan 15:5, alejados de mí, nada podéis hacer, nada espiritual, ¿no? Entonces, tengo que morir al yo, que el Señor me ayuda a vencer ese orgullo, esa vanagloria, esa soberbia, porque cuando no puedo imponer eso, no tengo paz, porque alguien me derrotó, alguien me cuestionó, alguien me contradijo, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a una promesa muy bonita que está en el libro de Isaías 26:3 al 26:3. La Biblia es muy contundente con el aspecto de la paz. Dice, tú guardarás en completa paz, en una parte que vaya creciendo o es plena. En completa paz. O sea, en el asunto de la paz no es a migajas que el Señor nos la da, es absoluta y eso es lo que tenemos que garantizarnos. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces la garantía número uno para gozar de la bendición de la paz que da Dios es confianza. Confianza y descansar en Él. No creer. El creer, los demonios creen y tiemblan, sino es confiar, absolutamente descansar en Él. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos para poder sobrellevar toda carga, toda aflicción, todo contratiempo. Tenemos que estar en ese sentido, ¿no? Y recuerda cuando el Señor estuvo en la barca, que empezó una tempestad y el Señor ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. ¿Y usted cree que ese barco tenía toda la seguridad de como lo ofrecen ahora? Y entonces cuando él se despertó, ¿qué fue el reclamo que les hizo? Que les dijo. ¿Por qué estaban qué? ¿Hombres de qué? Entonces, vuelvo al ejercicio. Yo soy muy cuestionador. Hoy, ¿cuántos pidieron fruto de fe específicamente? ¿Cuántos? Es que estamos muy sobreseguros, muy dormidos. Tenemos que diariamente, porque el día de salvación es ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo? Hoy. Y hoy es que tengo que estar en esa integridad y en esa fortaleza, en esa herramienta que el Señor me da, la armadura del Señor para enfrentar las vicisitudes cotidianas. Entonces en eso fallamos. Entonces paz en el hogar. Vamos a Romanos 12:18. Ya lo habíamos dicho, pero es para manifestarlo con objetividad.
Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No se debe decir, yo seré pacífico si usted es pacífico. No, señor, yo tengo que arrancar, 2 Corintios capítulo 5, del 17 al 21, somos nuevas criaturas. Y de ahí en adelante dice que tenemos el ministerio de la ¿qué? Reconciliación. Y al hacer el ministerio de la reconciliación, yo soy el que tengo que dar ejemplo de ser pacífico y no esperar que los demás sean pacíficos para yo ser pacífico. ¿Qué dice las bienaventuranzas? Mateo 5:9. ¿Bienaventurados los qué? Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán ¿qué? Llamados hijos de Dios. ¿Piden ustedes sabiduría para ejercer paz en las demás personas? Porque es que a veces cuando yo puedo detectar que dos hermanos de la iglesia están en disensiones, yo tengo que ir como embajador del Ministerio de Reconciliación, asistirlos y ayudarlos que se mantengan en armonía. Pero si no sé qué palabras utilizar, qué gestos utilizar, qué entonación utilizar, pues termino peleándolo o que el otro considere que es del lado del otro y no del otro. Entonces yo como un Dios pacificador tengo que gozarme de que el Señor me dio ese ministerio de la reconciliación para poder ser llamado hijo de Dios. ¿Sí ejercen ustedes el ministerio de ser pacificadores, de reconciliadores? No, eso es que ellos arreglen eso. Eso fuimos llamados, ministerio de la reconciliación. Pero no nos capacitamos para eso. Entonces, es importante tener ahora paz en la iglesia. Vámonos al libro de Santiago, capítulo 3, 17 y 18. Santiago 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que viene de lo alto, primero es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. ¿Han visto hermanos hipócritas en la iglesia? ¿Qué dicen? ¿Sí? Por eso tenemos que ser sin hipocresía, porque tenemos que estar en paz con todos en la iglesia. Y el versículo 18, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que procuran la paz. Entonces nosotros tenemos que procurar la paz entre nuestros hermanos, de parte mía hacia ellos, de ellos hacia mí, o entre ellos, por ser ese ministerio de la reconciliación, de pacificadores. Entonces, ahí entra nuevamente en estar en paz con la iglesia es el libro de Efesios. Repasémoslo nuevamente, Efesios capítulo 4 del 1 al 3. Así, yo preso en el Señor. ¿Qué es eso de preso en el Señor? Así yo preso en el Señor. Eso lo habla Pablo. Preso en el Señor es imitador genuino de Él. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Es preso en el sentido de la necesidad de reflejarlo en todo su carácter. Preso en el Señor es limitado a lo que Dios le manda en ese sentido. Así yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Sí ve que aquí está manifestando el carácter de fruto del Espíritu? Soportándoos unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo ¿de qué? De la paz. Y ahí está hablando de las 7 características que debe tener un individuo cristiano, ¿no? Entonces, dentro de esos, la paz. Pero sobre todo esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano para sobrellevar las acechanzas del diablo a través de los hermanos. ¿La paz hay que ir a buscarla a algún lado o puedo yo tenerla donde me encuentre? ¿Ah?
Bueno, donde esté terrenalmente, tengo que ir a buscarlo a un lado, tengo que venir aquí a la iglesia para buscar la paz, tengo que ir a un santuario a buscar la paz. No, donde yo me quiera que encuentre. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Y el Señor dice, ora en todo tiempo y lugar. No tenemos que venir aquí para encontrar la paz, que reunidos aquí, no, en manifestar en todo sitio, en todo tiempo, ¿cierto? Para algunos la paz representa una especie de don. No todos tienen la misma capacidad de tolerar las agresiones de los demás, como cuando dijo el Señor, si alguien te pega en la mejilla, póngale la otra y ama a tu enemigo y todo. Y algunos dicen, ¿será que debe ser un don? Porque no todos estamos con esa misma paz y todo, ¿no? Así como el don de fe. Si ustedes consideran que la paz es un don, los dones los da el Espíritu Santo como a Él le parece, pero la Biblia da una opción de que yo puedo pedir el don que no me ha dado el Espíritu y quiero ejercer. ¿Y dónde eso dice la Biblia? Vamos a 1 Corintios, capítulo 12, versículo 31. Sin embargo, bueno, pero para entender lo que sí es cierto, versículo 30, 29, 12, 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todos en la iglesia son apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Operan todos milagros? No. ¿Tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Pero aquí viene el versículo 31, la promesa. Procurad, pues procurad es ¿qué? ¿Ah? Pedirlo, desearlo, que me lo otorguen. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuál era? El amor. Porque ahí viene 1 Corintios 13, que es la exaltación del amor, ¿no? Entonces, procurad esa paz, esa virtud de paz, ese fruto de la paz, y si piensan que no la tienen suficiencia, procúrela como un don que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces ahí viene entonces encontrar esa paz en la iglesia con todos, porque a veces no entendemos nosotros nuestros comportamientos. Y en ese sentido, ese procurar los dones está muy de acuerdo con la bienaventuranza que dice, bienaventurados los que tienen hambre y ¿qué? Y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia es los que tienen el Espíritu Santo procuran ejercer, imitar al Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Porque ¿quién es nuestra justicia? Jehová, justicia nuestra, ¿no? En Jeremías 23:6 y 33:16 dice que Jehová es nuestra justicia. Entonces, es importante para mantener la paz la exhortación que el Señor nos hace en Mateo 6, 33 y 34. Mateo 6, 33 y 34. Dice, mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, o sea, las cosas espirituales. Primero hay que buscar lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Y entonces el versículo 34, para tener paz y tranquilidad todo el tiempo, esto es un versículo que nos da ese soporte. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ¿qué? Basta cada día su propio mal. Entonces uno de los éxitos de estar en paz es que solo afanarnos por el día de hoy. Recuerden que en las conferencias de capacitaciones dicen que el 90% de lo que usted se preocupa no se cumple, son hipótesis. Lo que usted piensa que va a salir de esto no ocurre. Y el otro es nuestros pensamientos cotidianos, 50% son del pasado, 40% del futuro y solo el 10% del presente, y eso nos angustia. Vivimos esclavos de la gran mayoría del pasado, vivimos esclavos de cosas que todavía no han pasado y que pensamos que van a ocurrir, y solo el 10% de nuestro pensamiento cotidiano es hoy. Entonces, ¿qué vamos a ejercer? Bástate el afán de cada día para tener paz y tranquilidad. Si hoy tengo comida, tengo paz de que el Señor me está proveyendo para el día de hoy, pero me voy para adelante.
Entonces esa es una de las cosas que más nos dificultan. Entonces, ya para terminar, ¿quién es el que halla paz? El que busca al Señor Jesucristo, haya paz en Él. Venid a mí todos los cansados y cargados, como acabamos de leer. ¿Quién halla paz? El que tiene la unción diaria del Espíritu Santo. ¿El Señor da el Espíritu Santo o hay que pedírselo? El libro de Mateo, Lucas 11:13 dice, pídanme el Espíritu Santo. ¿Qué padre le da lo mejor a su hijo ahora yo que no le voy a dar a ustedes el Espíritu Santo? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, para gozar de la paz hay que pedir el fruto del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo diariamente en horas de la madrugada, antes de que salga el sol, como era la costumbre del Señor. Y hay una característica. Vamos al libro de Hechos 5:32. No es solo pedirlo por pedirlo y ya se lo voy a dar. El Señor no es así tampoco. Tiene también una condición. Dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quiénes? Eso no es porque usted lo pida ya, no. Es que tiene una garantía de seguirlo y no dejándolo pagar, es obedeciendo, porque para eso es que nos lo dan para hacer uso de él. Entonces, Dios no nos abandona en nuestras preocupaciones, tenemos que tenerlo muy clarito. Y en estos 5 minutos últimos, quiero compartirle unos pasajes bíblicos que nos fortalecen. En la Biblia hay 3.573 promesas. Nosotros no conocemos la mayoría o no nos apropiamos de ella. Por ejemplo, vamos al libro de Salmo 23:4. Ustedes lo saben de memoria, pero el de 23:4 es muy contundente. Dice, aunque ande en valle de ¿qué? De muerte, no temeré mal alguno, o sea, permaneceré en paz. No me conmoverá lo que digan, y ese cáncer lo va a destruir, y yo no sé qué, y toda la cosa. Y lo primero que le agradecí al Señor cuando me dieron el diagnóstico de cáncer de los huesos hace 18 años y medio, que me dan 3 meses de vida, el mayor milagro que le agradecí al Señor fue quitarme el miedo a morir. Me dio paz y tranquilidad. Tiene 3 meses de vida, dijeron los colegas. Y a mí se me quitó el miedo a morir y no decía, uy, faltan 2 meses, falta un mes, faltan 15. No, se me olvidó eso en el contexto en que el Señor dijo paz y tranquilidad. Me gozaba el día a día. ¿Y cuál era el caballito de batalla para gozar de esa paz? Salmo 118:24. Este es el día que hizo ¿qué? Jehová. ¿Nos qué? Nos gozaremos y alegraremos ¿en quién? O sea, no hay incertidumbre, no hay esto, porque el Señor me da la garantía de que me voy a gozar el día. Ahí, ¿quién es Él en ese versículo? ¿Quién es Él? No es el Señor, es el día que Él me da, para eso me lo da, para gozarme y alegrarme en Él. Obviamente me gozo en aquel que me da el día, pero ahí es para eso que me da. Entonces el Señor me va a amonestar. No estuvo con felicidad hoy. Aprovechemos los Salmos 56:11. Dice la palabra del Señor. En Dios ¿qué? He confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Obviamente sí, yo tengo que también una prudencia, ¿no? No es ponerme y toda la cosa, pero es en el sentido de a través de la calumnia, a través de las situaciones que no se comportan directamente con mi integridad, sino críticas, maledicencias, chismes, etcétera, ¿no? Entonces, el único que me juzga a mí es Dios, no es el hombre, ¿no? Eso pasa como la felicidad. No, la felicidad no consiste en lo que me dicen o me hacen, sino en cómo yo reacciono a lo que me dicen y me hacen. Así pasa con la paz. No es que las cosas sucedan bien para tener paz, no, es que a pesar de la adversidad, el Señor me da, si yo confío en Él, me da la paz y la tranquilidad. Vuelvo nuevamente a que sobrepasa todo entendimiento humano, ¿sí? Proverbios 3:24. Cuando te acuestes, no tendrás ¿qué? Temor, sino que te acostarás
y tu sueño será grato. ¿Por qué qué? Porque he confiado en el Señor, estoy obedeciéndole, estoy cumpliendo sus mandatos en el sentido de reflejarlo en el carácter. Entonces, y un versículo que comparten mucho, ¿no? Isaías 41:10. Dice, no temas, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará todas sus veredas. Proverbios 3, 5 al 6. Y entonces nosotros a veces nos embalamos en cosas porque confiamos en nuestras propias capacidades y hay camino que parece derecho a nosotros, pero al final es camino de perdición y ahí perdemos la paz por haber arrancado sin consultar al Señor, sin descansar en Él. Por eso el Señor dice en Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, en sus propias capacidades, y eso hace que perdamos nuestra paz y tranquilidad. Entonces, aquí no es el varón que confía entonces no puedo confiar en el pastor, no, el hombre que confía en el hombre es en sí mismo, en sus propias capacidades, siendo jactancioso, si no, no podría confiar en mi padre para la crianza, los maestros lo que me enseñan es en mí mismo. Entonces, cuando yo confío en mí mismo y no salen las cosas, perdí la paz porque me estoy culpando a mí mismo, pero por eso, porque arranqué mal. Entonces, hay que hablar de la paz, hay que creer en la paz, pero hay que buscar la paz, fomentar el esfuerzo humano y como grupo de fomentar la paz, ejerciendo ese misterio de la reconciliación que el Señor nos ha dado. Que el Señor nos ayude en ese trasegar cristiano para enfrentar esas necesarias tribulaciones, dándonos fruto de paciencia, gozo en medio de las mismas, serenidad, sagacidad, mansedumbre, dominio propio, humildad y fe. Y de esta manera, pues, garantizamos que a pesar de que el enemigo nos asedie, nos acose, mantenemos esa compostura para mantenernos de pie ante la inminente venida del Señor. Que el Señor nos bendiga. Bueno, vamos a orar. Y lo voy a hacer a manera de lectura bíblica que me gusta, 2 Corintios, porque habla la palabra del Señor en esta oración que nosotros transmitimos. Y dice, 2 Corintios capítulo 4, del 7 en adelante. Querido Dios, gracias por tu acompañamiento, por ser llamados hijos tuyos. Sin embargo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperamos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, pero en vosotros actúa la vida. Está escrito, creí, por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, nosotros también creemos, por eso hablamos. Porque sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante Él junto con vosotros. Y todo esto es para vuestro beneficio, para que la gracia aumente para gloria de Dios y aumente la multitud de los que dan gracias. Por eso no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior se renueva de día en día, porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación. Así fijamos nuestros ojos, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es temporal,
pero lo que no se ve es eterno. Amén, amén y amén. Y con la consabida bendición sacerdotal, levantando las manos hacia el cielo en acción de fe, vamos a recibir la bendición sacerdotal. El Señor nos bendiga y nos guarde. El Señor nos haga resplandecer su rostro sobre nosotros, nos conceda su bondad y su misericordia. El Señor nos mire con amor y nos dé paz. Amén, amén y amén. Feliz resto de noche en el Señor, conforme a su divina y santa voluntad.